En la primera parte vamos a conversar con el doctor Arnaldo Martínez Prieto. Él es camarista, es un hombre al que luego de la cadena de inhibiciones para tratar una cuestión tan sensible en nuestro país como el caso Curuguatí, le tocó finalmente entender en la causa. Y cuando digo una cadena de inhibiciones es como el hierro caliente que quema y que impide que mucha gente tenga el coraje suficiente para sentar una posición. Suelo decir que la sociedad a veces confronta ideas y se divide sobre cuestiones que finalmente o son jurisdiccionales o deben debatirse en el seno del Congreso de la Nación con la representación que la sociedad establece dentro del legislativo, pero tienen que darse discusiones. No podemos evadir todo el tiempo y creer que mientras no hablamos de algo, ese algo no existe. El caso Curuguatí existió siempre. El problema era que en todo este tiempo se requería de gente con el coraje suficiente que fue formada y preparada en materia de derecho como para poder decir, esto pasó en Curuguatí. Independientemente del camino que tome, va a decir, ¿se juzgó bien la causa o no se juzgó bien la causa? Esta gente es inocente, esta gente es culpable, pero expresarse y decir algo. Hoy, el escenario que se presenta con el doctor Martínez Prieto es que es una de las personas denunciadas por el Ministerio Público, por la fiscala Sandra Quiñones, ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y en contrapartida, el doctor Prieto presenta una denuncia ante el presidente de la Cámara de Diputados pidiendo el juicio político para Sandra Quiñones por básicamente quebrar el principio de independencia de poderes. Queremos hablar sobre eso en general hoy y creo que en parte vamos a hablar también de otras cuestiones que tienen que ver con el derecho en materia interamericana, como sistema interamericano, porque hay cuestiones interesantes como para debatirlas y ya le estábamos hablando antes de empezar el programa. En la segunda parte vamos a hablar con Fabián Domínguez, el viceministro titular de la Secretaría de Estado de Tributación, con respecto a estas cuestiones tributarias que estaban en debate ahora, de gente que tenía que pagar IRP y que no pagaba, mientras todos los demás ciudadanos éramos sospechosos para la Secretaría de Estado de Tributación y teníamos que demostrar nuestra inocencia, quebrando también el principio básico del derecho. Doctor Martínez Prieto, ¿cómo te va? Bienvenido. Excelente, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Para conocerte un poco, doctor, ¿quién es el doctor Martínez Prieto? Un camarista que tiene su especialidad en el área civil, en el área penal, es un experto en el área constitucional. ¿Quién es? Bueno, en verdad yo accedo a la jurisdicción inmediatamente después de la caída de la dictadura, como se dice, por la ventana, porque un día cualquiera recibo una llamada del doctor Irala Burgos, quien me invita. Y un poquito temeroso, ¿verdad? Porque pasar de este lado a aquel lado no es fácil. Pensar como abogado y después como juez de un día a otro no es una cuestión muy fácil. Entonces acepté integrar un juzgado laboral que se inauguraba con posterioridad a la caída de la dictadura. Los procesos laborales adquirieron bastante protagonismo porque dejaba de ser solamente un entorno para empleados de poca trascendencia, porque empezaban los sindicatos. Incluso es muy interesante porque en una oportunidad los primeros sindicatos de la función pública también vía amparo, yo había allá por el año 90 habilitado, ¿verdad? Sí. Porque aplicando incluso el principio de convencionalidad, porque había normas a las cuales estaba suscrita el Paraguay, pero nosotros estábamos eternamente aplicando la ley 200 que prohibía la agremiación de este tipo de funcionarios, ¿verdad? Esa es una cuestión que yo recogí después de mucho tiempo, me di cuenta porque entonces no conocía la convencionalidad. En el año 94, el entonces presidente de la Corte, el doctor, bueno, ya me viene el nombre enseguida, me ofreció un ascenso a la Cámara y yo en verdad estaba muy, muy tranquilo ejerciendo unipersonalmente la jurisdicción, pero le condicioné y le dije con un atrevimiento del cual no me arrepiento, si es en el interior, sí. En el interior era la condición. Y me dice el doctor Correa, Alberto, me dice, pero mi hijo, si vos no sabes ni hablar guaraní. Pero bueno,
¿Y por qué en el interior? Y porque consideraba que se necesitaba. ¿Y a dónde te querés ir? Me dice. Y a Concepción, le digo. Pero me dijo, es la Siberia del Poder Judicial. Y bueno, allá vamos. 5 años. Después vine acá a la Cámara ya, ¿verdad? O sea, yo estoy en la Cámara desde el 94. Desde el 90 al 94 en primera instancia, en Asunción, 94 a 99 en Concepción Cámara, y después en Asunción hasta no sé cuándo. ¿Y te dedicas hace 28 años Sí. a lo civil, doctor? A lo civil. Bueno, ese periodo pequeño laboral de 4 años, que fue muy fructífero, y ahora sí, digamos que soy naturalmente de materia civil, pero en todos estos procesos tan grandes estoy en materia penal desde Coabolaños, Lino Oviedo, Guasmosi, ha sido todo. Hoy el tema de los audios de González Daer, en algunos casos como Cámara y en otros casos como Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, ¿y cuál fue, digamos, saquemos el caso Curuguatí todavía de la conversación? ¿Cuál es el hierro caliente que te había tocado hasta acá en tu carrera, digamos, por la envergadura del caso, por la sensibilidad del caso? Hablaba de Coabolaños, por ejemplo. Y creo fue Coabolaños, indudablemente que sí. Además, y uno aprende por el camino tantas cosas, porque después del fallo de Coabolaños, que fue anulado, no fue juzgado de fondo, fue anulado, me llaman de la Corte, no sospecho quién fue, pero no puedo decir, no tengo. Me llama un miembro de la Corte y me dice, Arnaldo, tu voto es maravilloso, pero vos no entendés todavía que esto es político, no es jurídico. Entonces, de pronto uno se da cuenta que está tomando decisiones acertadas, porque no podemos seguir caminando por lo político, cuya fase no es ideológica, sino es de conveniencias. Porque así me dicen que lo político es ideológico en nuestro país, vaya y pase, pero acá nada es político, nada es ideológico, sino es cuestión de intereses, ¿verdad? Yo creo que ese fue el caso más importante, porque recuerdo que en aquella época no tenía auto y viajaba en el ómnibus con los mismos que me querían colgar. Tomaba el ómnibus y me miraban así, ¿verdad? Me bajaba, cruzaba la plaza y me miraban. Esta es nuestra víctima. Exactamente. Pero, o si no me pusieron un guardia, y el guardia me acompañaba hasta Carlos Antonio López, yo tomaba, me hacía la venia así, yo veía en el ómnibus. Anécdota, ¿verdad? Doctor, y digamos, hablaste de la cuestión política. Sí. ¿Cómo hace un camarista para blindarse de la cuestión política? ¿O llega un momento en el que dice, no, esto es parte de lo que ocurre, les escucho, conversemos, pero finalmente mi manera de juzgar no tiene un termómetro político? ¿O hay casos en los que decís, acá sí es necesario el termómetro político, pero desde tu sedazo, desde la sana crítica que vas a aplicar a cada causa en particular? El juez es el actor político más importante de una sociedad de derecho, porque sus decisiones tienen que ser cumplidas. Las pautas finalmente da el que aplica la ley, no el legislador que elabora la norma en términos genéricos. Somos nosotros los que recibimos el caso particular que va a salir a la calle y que tiene que ser cumplido. El político por excelencia es el juez. Ahora, eso no significa que sea partidista. Estamos hablando de política con P mayúscula, no de la otra. Respondiendo a lo que me preguntas, en verdad que a mí nunca nadie me llamó por teléfono, nunca nadie me presionó, nunca nadie me hizo saber. Ahora, eso no significa que yo no reciba a través de terceros algún tipo de sugerencias. Y no solamente sugerencias, también ofrecimientos. Pero a través de la gente se rebusca y averigua quién es el amigo del juez, y entonces el amigo viene y me dice, normalmente este es el speech. Mira, yo sé que vos no te vayas a enojar conmigo. Yo te cuento, mira vos, yo sé, yo le dije, bla, bla, pero hay $500,000 para vos. ¿Termina en eso? Ah, qué bien. Esa es la... invariablemente a mí nunca nadie me ha llamado. Así ni los miembros de la Corte, ni los miembros de la Corte. Pero digamos, aquello y es finalmente parte de una cultura. Yo por eso valoro la sinceridad de quien admite la existencia de ese tipo de hechos, y creo que es doblemente meritorio cuando, existiendo eso, uno sabe cuál es su speech como para poner la barrera eventualmente. Aquello del criterio político creo que está tan vigente en nuestra sociedad en general. Por eso cuando decías,
que te llamaba un miembro de la Corte y te decía, hermoso y maravilloso tu voto, pero todavía no estás entendiendo la cuestión política. Por eso te preguntaba, ¿te blindás siempre de la temperatura política o hay veces en las que decís, acá hay que necesariamente tener una lectura de qué impacto político va a generar la decisión jurídica que se vaya a tomar? Y digo incluso en cuestiones sensibles, como el caso Curuguaty, ¿qué impacto político para un sector o para otro sector tiene una causa como esta? El hacer justicia, según la vara que ustedes midieron, que desde un sector político los iba a acorralar a la izquierda de manera directa. Jueces zurdos, jueces bolches, jueces no sé qué cuánto. Por más que toda la carrera la hayan hecho sobre otra línea. O en contrapartida, si el fallo fuera diferente y hallara culpables a estas personas juzgadas por el caso Curuguaty, jueces de derecha, fachos, eso ocurre. Entonces, ¿cómo medís la temperatura política, doctor? Bueno, básicamente todo conflicto tiene un eje en torno al cual debe girar tu decisión. De ese eje no podés salirte. Pueden existir circunstancias de orden secundario que uno puede amoldar sin esquivar el eje, pero el eje es el fundamento. Yo puedo lo otro, colorear, siempre dentro del criterio del eje fundamental. Aquí hay principios que no pueden ser tocados, principios de igualdad, principios de equidad, principios de justicia. Ahora, el caso concreto tiene sus bemoles indudablemente y es ahí donde uno puede tomarse la libertad siempre que no se quiebre el eje principal del fundamento de los juzgados. Eso para mí es básico y elemental. Yo recuerdo que cuando juzgaba el caso del coronel o del general Oviedo, me decían, tenés que pensar en la realidad nacional. Esta es una circunstancia que excede a lo jurídico. Este señor no puede estar donde está. O sea, no puede estar libre o no podemos dejar que siga hablando. Indudablemente que sí, puede ser. Pero en primer lugar estaba la libertad de la persona a partir de un proceso absolutamente viciado. Entonces cuando a mí me tocó, por estas cosas normales que me suceden, pues entonces afuera. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque habían vicios probatorios desde el primer día. Y entonces yo no puedo, con el argumento de lo político, de lo conveniente o de la seguridad nacional, cosas por el estilo, corromper un criterio jurídico básico, como es el principio de igualdad, de libertad o lo que sea. Doctor, y eso que decís que no te llaman pero llega, información que no te dan de manera directa pero que llega, ¿cuál fue el monto más alto que te tocó escuchar en algún momento para tomar una decisión a medida? $500.000. $500.000. A través de terceros. Con toda esa verba para morigerar el planteamiento. Yo sé, vos sos mi amigo, mira que yo cuento, yo cumplo, yo sé que vos, mira, discúlpame, pero esto pasa. Me dijeron que te diga. Exactamente, yo cumplo, yo sé que vos, bla, 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 pero $500.000. ¿Recordás qué causa? Sí. ¿Cuál fue? Y esta que se descubrió después en la plaza recibiendo plata, el caso de Calagro contra el tema de la cementera, que estuvo también cuestionado la intervención del doctor Bajac y compañía. Ese caso. ¿Y hubo $500.000 como propuesta? Así mismo. ¿Y cómo le dijiste que no? Te agradezco el llamado, mi amigo. No, vienen, amigos, o sea, amigos, gente allegada. Yo manejo mi despacho con puertas abiertas, que no vengan a molestar. Pero si viene alguien y tiene un expediente acá, tráeme el expediente además, porque si no, no me puede hablar aéreamente, ¿verdad? Quiero ver el expediente y pasa. Yo no tengo problema en recibir a la gente. Abogados, quien sea, ¿verdad? No hay problema. No, en persona fue esto. Por supuesto, con todo el envoltorio que acabamos de decir, ¿verdad? Así de sencillo, pero muchos otros.
Doctor, ¿cómo te llega lo que decía hace rato, el hierro caliente de Curuguaté? ¿Cómo cae finalmente en manos de Martínez Prieto? Bueno, antes de mi intervención integraban el doctor Cristóbal, el doctor Emiliano y la doctora Alicia Pucheta, quien renuncia y deja ese lugar vacante. Y ahí empieza la labor de integración que nadie acepta. No te imaginas la motivación. Últimamente ya no acepto nomás, sin decir motivo, ¿verdad? Cuando me toca, yo también administro eso. Hay muchas veces que vienen casos sensibles, muy sensibles. Este último del caso de Mastercard, que también integro, fue un caso bastante particular porque yo le denuncié en la resolución al ministro Frete, porque él, sin ser miembro del colegiado, se apropió materialmente del expediente y los abogados venían y me urgían. Entonces, ¿yo cómo voy a resolver si no tengo el expediente? ¿Verdad? Casos como este, tal vez este sea es insólito, es uno solo, ¿verdad? Pero esa palabra que utilizás, ese hierro caliente, quiero que se entienda bien, pero eso es lo que a mí me da vida. Yo estoy cansado de resolver cobro de guaraníes, no quiero saber más nada de eso, por Dios. Cuestiones calcadas, chicanas, ¿verdad? Pero a mí me gusta ser, me gusta ser protagonista. El juzgador de causas desafiantes. Así mismo, había un amigo que me decía el revolucionario de la jurisprudencia nacional, pero y para eso estamos, nosotros no podemos en una sociedad tan dócil como esta estar repitiendo las cosas porque otro ha dicho, o porque otro ha dicho hace 100 años. Hay gente que repite la jurisprudencia de Gasperi, un gran maestro, pero que ya no está a la actualidad hoy, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar. En los últimos 4 o 5 años yo estudié en la Universidad Americana de Washington, en Toledo y en Salamanca, que es esto de la justicia constitucional. Entonces cada vez que vengo y pongo eso en el expediente, este loco ya viene de vuelta con sus cosas raras, ¿verdad? Pero es que si es que no nos imbuimos de la realidad y de lo que hoy es la justicia, en una sociedad tan compleja como la nuestra, no podemos seguir utilizando el arado, ¿verdad? Tenemos que volar. Y esas son las cuestiones que a mí me llevan, porque también, no crea, me tratan de tonto, vos siempre metiendo el dedo en el enchufe, viste, te costó la corte, como si fuera que yo me iba a la corte, por supuesto que me presenté, ¿verdad? Porque tengo todo el derecho del mundo. Pero cuando vino esto y no, acá yo no me voy a ningún lado, esto va a ser complicado. Y efectivamente, ¿verdad? Y cuando tomás la causa y decís, sí, yo no tengo por qué inhibirme de esta causa en particular, ¿dimensionabas en ese instante o dimensionaste recién cuando tuviste la causa con vos, el expediente con vos, lo caliente que era ese hierro? No. Al ver la carátula uno se da cuenta. Uno no está divorciado de la realidad. Uno no está divorciado de la prensa. Uno sabe perfectamente. Y la cadena de inhibiciones denota básicamente que esto nadie quiere tocar. Y pues a mí me gusta. Es lo que me hace pensar. Es lo que me hace sentir bien como magistrado. Porque estar repitiendo las cosas que se vienen diciendo hace 100 años, en verdad que me parece que estoy ganando un dinero poco y mal, ¿verdad? Pero fácil. Y eso no me gusta. ¿Con qué te encontraste cuando miraste eso? ¿Con qué de buenas a primeras, digamos? Mira que, honestamente, doctor, y quizá hay puntos en los que no vas a poder entrar al detalle, y entiendo por la aclaratoria que se presentó en algún momento, pero de buenas a primeras leo esa decisión, esa sentencia, y me encuentro con alguien que aporta elementos interesantes, como por ejemplo decir, yo no entro a juzgar de nuevo el elemento probatorio, pero sí entro a ver qué tanto se cumplió con el principio de inmediatez con relación a algunas pruebas en particular. Y eso no es revisar lo ya probado en juicio, sino la aplicación del principio respecto a la situación probatoria. Claro. ¿Qué encontraste básicamente como elementos que dijiste, acá hay cuestiones que no son subsanables?
Yo no necesité ver el expediente en muchos casos, o sea, en general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de los casos grandes, los casos muy mediáticos, uno accede a esos casos a través de la prensa. Muchas veces no hace falta mirar el expediente, por supuesto, voy a fallar de acuerdo al expediente, ¿verdad? Pero lo que viene antes del expediente es un conocimiento privado del cual el juez, como todo ser humano, no puede desprenderse. Hay gente que dice hay que tener cuidado con el conocimiento privado, aquello que no surge del expediente. Esa es una figura muy antigua y que está superada. El juez es una persona como cualquier otra que tiene sus tendencias, sus convicciones. Ese hierro caliente que decís viene antes de revisar el expediente. Eso está ya íncito. ¿Por qué me llega una cuestión a mí? Una cuestión penal que tuvo que haber pasado por los 9 miembros de la Corte, por todos los magistrados de alzada en lo penal, y después yo soy de la tercera sala. O sea, todo eso quiere decir que esto tiene algo, ¿verdad? Además hay una cuestión. Estoy un poquitito apercibido personalmente de que estoy saliendo de ciertos moldes, pero yo no me puedo quedar en ese molde cuando dicen que el ámbito del juzgamiento en alzada o en la Corte en casación se debe limitar a verificar si la ley está bien o mal aplicada. Perfecto, vamos a ver eso. Pero cuando hay cosas que gritan de por sí, yo no puedo dejar de considerar, a mí que me perdonen, pero hay que ver la productividad y obviamente la inmediación no voy a tener, no voy a hacer una audiencia para traer testigos, pero hay cosas que están plasmadas materialmente y que si es que llegan, si es que ese instrumento que fue elaborado con anterioridad tiene un sustento de credibilidad, para mí, yo aplico, yo utilizo. Uno de los elementos, por ejemplo, que veía, doctor, es que se mencionaba que no se logró identificar de manera exacta dónde ocurrieron los hechos. Y si no se identifica... Te voy a interrumpir, Santiago. Sí. El pleito no está terminado. Yo no quiero... También ofrezco o pido mis disculpas como fuera. Yo hubiese condicionado esta entrevista, pero en verdad que no me percaté, porque para mí emocionalmente esta es una cuestión que ya pasó, pero el pleito no está concluido. Entonces no querría entrar puntualmente en los detalles. En los detalles, correcto. Hablando desde el punto de vista del derecho, que finalmente se desprende del expediente propiamente, pero para entender conceptualmente, ¿por qué en este caso estaba en discusión el principio de inmediación? ¿Por qué estaba en discusión este elemento en particular? El principio de inmediatez, digo, respecto a los elementos probatorios, porque ocurrido el hecho había cosas que ya se habían perdido con el tiempo y no se podían verificar si es que eran como se había relatado en el expediente. Correcto, es por eso que se resuelve concluir el proceso y no reenviar, porque era imposible volver a reeditar una serie de cosas que ya hace 6 años estaban absolutamente viciadas, porque ese lugar tuvo que haber sido no sé, rodeado y ya no se podían, no había esa inmediatez a la cual te estás refiriendo, era imposible de acceder. ¿Cómo nosotros vamos a volver a reenviar? ¿Cómo vamos a reenviar para que se proceda a tratar de obtener pruebas que ya eran imposibles por el tiempo transcurrido? Pero lo de la inmediatez, indudablemente que es básico y fundamental. Cuando yo era juez de primera instancia, yo tomaba las audiencias testificales y me servían de mucho. ¿Por qué? Porque tenía una inmediatez, ¿verdad?, con la persona y yo le hacía la pregunta. No era que había un cuestionario, porque el testigo normalmente, si querés saber dónde está en la víspera, está en el escritorio del abogado siendo enseñado, esto te van a preguntar, esto te van a preguntar. Entonces yo dejaba que pregunten todo y después le decía, ahora te pregunto yo, ¿verdad? Esa inmediatez es fundamental, básica, pero eso estaba perdido en el caso Curubatu. Eso estaba perdido. Por eso fue la decisión. Y además lo que habíamos conversado con anterioridad, la responsabilidad del Estado a través de sus agentes. No se le puede condenar a personas que ya han estado privadas de su libertad a ser sometidas a un nuevo proceso en cuanto a que este proceso se debe sustentar sobre pruebas ya
inexistente. A eso quiero ir. ¿Por qué no decidís el reenvío de la causa? Por eso, precisamente, el reenvío es una figura absolutamente despreciada en el sistema interamericano, porque es revictimizar, es el Estado a través de sus agentes, sean los fiscales o los jueces, tienen que garantizar un proceso transparente y válido. Es muy fácil volver a someterles a estas personas al mismo proceso. ¿En base a qué? Es por eso, esas también son las discusiones que hemos tenido. Alguien dijo por ahí que yo entré de relleno, que yo leo esto. No es cierto. Hemos discutido con absoluta solvencia, libertad, realmente poco tiempo, ¿verdad? Porque yo exigía mayor premura, porque no quería ser yo el quien por mi entrada tardía tenga que dilatarse esta cuestión que tendría que haber salido 1 año o 2 años antes, ¿verdad? Pero el debate fue ese, se decidió el no reenvío, el doctor Emiliano y yo, porque por la imposibilidad de buscar una transparencia en un proceso ya perimido desde el punto de vista probatorio y básicamente porque el Estado es el responsable de garantizar y no puede ser que se le devuelva a esta gente a otro proceso en estas características. Y ahí me parece que hay doctor, todavía un manto de nuestra historia cuando lo que se instala es la necesidad de ver al Estado como un garante de derechos. Es como que todavía en nuestra cabeza y en nuestra manera de ver las cosas, y lo decía en la presentación del caso de la Secretaría de Estado de Tributación, lo discutía con Fabián Domínguez también, que nos va a acompañar más adelante, todavía está el chip de que el ciudadano tiene que demostrar que no es culpable de lo que se le acusa o se le sospecha. Y aquello que sucede con la mayoría de las constituciones que van reformándose, que lo que buscan es limitar el poder de Estado y aumentar las garantías del ciudadano, acá es visto como libertinaje. ¿Por qué no dejamos nomás ya que cada uno haga lo que quiera? Es como que el chip todavía nos traiciona, doctor. Sí, indudablemente que es así. Lo que pasa es que nosotros anhelamos un sistema de libertad y de igualdad. Este sistema de que la gente tiene que estar afuera mientras está procesada obedece a un principio de igualdad. Si el fiscal tiene amplia libertad para buscar las pruebas que te condenan, el procesado tiene que tener amplia libertad para encontrar las pruebas que lo absuelvan. Lo que pasa es que nuestro medio carece de formas de controlar la conducta de la persona que, estando procesado, está afuera. Por eso es que al día siguiente vuelven a entrar por un hecho, por una conducta otra vez típica, ¿verdad? En otros países el control es mucho más personalizado y mucho más, digamos, de mayor profundidad, tecnología, sea lo que quiera, pero creo que en ese aspecto nuestra norma penal está un poquitito adelantada a la realidad de nuestra sociedad. Doctor, en el caso Curuguatí en particular, terminan denunciándote ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, la fiscalía lo hace. Vos decidís presentar ahora una denuncia ante la Cámara de Diputados pidiendo que enjuicien políticamente a Sandra Quiñones. ¿Por qué lo haces? ¿Cuáles son los elementos que tomás en cuenta para esa decisión? ¿Cuáles son los fundamentos de esa? En verdad esto parece que es como una venganza, pero yo hace rato venía pensando y tratando de encontrar el momento de hacer esto. Lamentablemente suena como venganza porque la persona involucrada soy yo, ¿verdad? Pero hay un caso muy importante que todos recordamos, que es el caso del enjuiciamiento de quienes fueran imputados por el tema del Lindström. El juez Bonsi, sí, de Concepción, ¿verdad? Él consideró que no había ninguna prueba que le lleve a admitir una imputación y por lo tanto sobresee la causa. 48 horas después estaba destituido. ¿Qué libertad tiene alzada? Porque si hace lo mismo que Bonsi, se van los 3. Es lo mismo que está sucediendo ahora. Este proceso está abierto. Hoy yo no puedo integrar porque nadie acepta. ¿Por qué? Porque tiene temor. Esa denuncia que va a terminar, estoy seguro, en destitución, porque si ellos leyeron, me refiero a los miembros del jurado, que tuvieron que haber leído el expediente y admitieron, es un hecho que estamos destituidos. Normalmente no soy pesimista, ¿verdad?
pero yo no encuentro razonable que después de haber leído, porque tuvieron que haber leído, para admitir o para no admitir, ya tuvieron que haber leído, y se admitieron, porque el planteamiento es infantil, está negando la vigencia de los tratados internacionales, una de las cosas que dice. Y después, cuestiones del tema de la aclaratoria, que no se observó el orden de votación. El orden de votación en el caso central fue el doctor Sánchez, el doctor Emiliano y yo. Yo obviamente porque vine al final, ¿verdad? Pero como la aclaratoria era respecto de una cosa que personalmente me tocaba a mí, entonces me dijeron, Arnaldo, hace vos por favor. Y ahí discutimos cómo iba a salir y yo me puse a redactar, nada más. Pero eso no altera en absoluto la pureza de la decisión ni la validez intrínseca, formal o de fondo. O sea, una cuestión estrictamente de forma. Claro, y eso no puede alterar, porque si hay que alterar que el otro diga no me adhiero y se acabó, ¿verdad? El orden no tiene. Entonces, por eso digo, esto está cantado, que me disculpe el doctor Emiliano, una persona fantástica, ¿verdad? Pero yo creo que esto es para la destitución. O sea, ¿vos crees que hoy lo que crees es que es inminente la destitución tanto tuya como del doctor Emiliano? Así mismo. Eso es lo que creo. Eso es lo que creo. Además, a diferencia de otros casos muy importantes también que estábamos hablando, este es algo así como, ¿cómo le vas a dar intervención, le vas a dar el derecho a unos pobres, pero pobres, así bien pobres, ¿verdad? En contra de los intereses de los terratenientes, de quienes están ahí, de Campo Morombí, una serie de cosas así. Esa es la cosa ese es el punto que tal vez nuestra sociedad o las personas que tienen la posibilidad de hacerlo no aceptan de nosotros. Hay un establishment que hay que respetar y creo que nosotros quebramos y dimos un mal ejemplo. Y esa todavía da la sensación, doctor, que es una cuestión respetada, la del establishment. Claro. La de no meterte con los piraguazú de la historia. Así es. ¿Se siente eso en materia jurisdiccional, doctor? Totalmente, pero totalmente. El jurado de enjuiciamiento es un arma peligrosísima. Así se manejan. ¿Acaso en la anterior integración del jurado de enjuiciamiento no aparece un juez que tenía no sé cuántas denuncias y estaba guardadita las denuncias porque había o se pagaba por mes para que no se mueva o la condición era que aporte tanto? Yo no tengo pruebas, pero no me cabe la menor duda. Yo no tengo pruebas, pero es así. Doctor, tocaste un tema que es un tema que siempre me interesa mucho y lo voy a profundizar. Hablaste de la cuestión infantil planteada en la denuncia en tu contra porque lo que se ataca y se desconoce es la vigencia de los tratados. ¿Qué lugar ocupa el control de convencionalidad en esta causa en particular? No, bueno, en esta causa en particular, en lo que a mí me toca es nada más que en la sentencia, en la parte donde como requisito de admisibilidad del recurso, las personas procesadas deben tener una condena de 10 años o más, obviamente. Resulta que en el caso habían personas que no tenían esa condena, que tenían menor condena. Incluso habían salido porque por habeas corpus le sacamos a varios antes. Pero bueno, eso es aparte. Entonces se da la posibilidad no solamente de que se quiebre el principio al recurso hábil por tener una condena menor, sino que se da una cosa más grave. ¿Cuál es? Que en este caso, por ejemplo, admitimos para el que tiene 10, 18, 20 y 30 y no para el que tiene 6, ¿verdad? Y resulta que se casa la resolución para los que tienen más, pero para los otros está vigente y tiene vicios de casación. Eso quiere decir que esa resolución casada para los que tienen 10 es válida para los que tienen menos de 10. Eso es un absurdo por donde se lo mire y está dicho en el voto. ¿Y la solución, digamos, en el sistema interamericano es de suficiente jurisprudencia que avala la decisión que tomaron finalmente? Lógico, ¿por qué? Porque dice la Convención Americana y la jurisprudencia dice bien claro,
acceso a un recurso hábil para todas las personas procesadas, sin condiciones. Porque yo puedo decir, no, la condena que te dieron en Santiago es más gravosa, porque a vos te dieron 10 y a mí me dan 8. Pero la cuestión de la gravedad de una resolución es particular, es muy íntima. A mí me aperciben en este caso y me voy a estar muy mal. No es lo que me destituyan ya, que eso sería lo que estoy esperando, pero así como diciendo, sabes que te doy un apercibimiento. ¿Y vos quién sos para apercibirle a un magistrado, a un miembro de un poder del Estado? Este país funciona al revés. Funciona absolutamente al revés. Estas son personas que tienen que mirar otra cosa en materia de juzgamiento. ¿Cómo van a meterse cuando un pleito no está concluido? Entonces yo iba a decir, che, que diga. Le voy a llamar y le voy a preguntar cómo quiere que resuelva. Van a hacer ellos lo que resuelven y no yo. Eso es claro. Y la Corte, que tiene miembros en el jurado, no dice nada. Se cuestionó el inicio de juicio, de enjuiciamiento de oficio. Eso es algo solamente en el Paraguay puede existir. Cuando es la misma Corte la que tenía que resolver esto. Y claro, y hay miembros de la Corte en el jurado que no dicen nada. Yo estoy expectante. Esta mañana presenté, invocando la ley de acceso a la información pública, quiero saber cómo se llegó a la conclusión de que el doctor Emiliano y yo estamos enjuiciados y el doctor Cristóbal no. Quiero saber cómo discutieron y cómo llegaron a esa conclusión. Porque no se puede de ninguna manera, y esto también es sistema interamericano, todas las decisiones deben estar motivadas. Un ciudadano debe saber a qué obedece una sanción y que me digan que un enjuiciamiento no causa gravamen. Si es que no causaba gravamen, no me ibas a invitar a que esté acá. Por supuesto que causa gravamen. Si lo primero que han dicho, digo nomás ya así, lo primero que han dicho cuando consideraron, no, estos están para la Corte, no, estos están enjuiciados. ¿Y cómo no vamos a estar enjuiciados si ponemos la cara? ¿Cómo van a tener algún tipo de reprensión los ministros de la Corte que no aceptan nada? O mis colegas que se inhiben por cualquier cosa. No tenemos enjuiciamiento. ¿Y cómo van a tener si no se juegan? Así de sencillo. ¿Cómo no me va a agraviar? A mí me sigue sorprendiendo y por eso le preguntaba a quienes pasaron por aquí hoy integran la Corte, ¿cómo se iban a manejar? ¿Qué tan humanos iban a ser como jueces, como magistrados, digo finalmente? Porque en Paraguay todavía hay un concepto de superioridad del miembro de la Corte, donde parece que es una persona a la que ya no se tiene acceso de ningún modo y que encima obra a destiempo respecto a las causas que son de urgencia. Vos hablás de lo que no tocan, lo que no resuelven. Yo veo los casos que duermen el sueño de los justos y que definitivamente se guardan sin tocarlos. Ejemplo, hace poco reclamábamos al aire que en un caso donde una fiscala se animaba a investigar cuestiones ligadas a narcotráfico, pero de altísimo vuelo, y por primera vez con toda la estructura de narcotráfico, no solamente con el dealer, con el distribuidor, ni mucho menos, la Corte no definía la recusación. No definía. Y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y los abogados de la defensa cantaban bingo, ¿verdad? Y eso no puede pasar, doctor. O sea, no puede ser ni la Corte ni el jurado un garrote para quien quiera hacer su trabajo. Y esa es una de las consecuencias de este pedido de juicio político que durmió 4 o 5 años y que ahora están tratando de reflotar cuando ya el doctor Bajá, que era uno de los enjuiciados, se fue. Eso sirvió para negociar causas. Es inhumano que yo te diga, Santiago, uno de estos días te voy a condenar. Todos los días vos te amaneces con el temor de que ese sea el día. Eso es inhumano, eso tiene que reglamentarse, como por ejemplo decir, si en 20 días o en 2 sesiones posteriores a la admisión de la imputación por diputado, el Senado no lleva adelante el juicio, pues se acabó, porque no se puede estar pues 4 años. Eso fue para someter a los ministros, así de claro. Tampoco tengo pruebas, pero es obvio que es para eso, es obvio que es para eso. Los nuevos nombramientos hoy a mí me parecen maravillosos, ¿verdad? Excelentes. Querría saber cómo van a desempeñarse con las personas que ya están adentro. Hoy había un tema acerca de publicitar las reuniones, las sesiones, ¿verdad? Que son circunstancias que en muchos países existen, ¿verdad? Vamos a ver qué resulta de esto.
Doctor, ¿qué tanto en nuestro país, nuestro sistema jurídico encuentra su soporte en el sistema interamericano? ¿Qué tanto consulta jurisprudencia? ¿Qué tanto se aplica el control de convencionalidad? ¿O todo se termina basando en esto dice nuestra norma y desconocemos todo lo que suscribimos, complejizando incluso, le decía hace rato, saltando de no solamente lo que dice el sistema interamericano, no solo lo que dice la convención, lo que dicen las opiniones consultivas, lo que dicen las relatorías, o sea, hoy hay toda una herramienta en materia de sistema interamericano como para poder obrar en la línea que uno considerara, que termina siendo también peligroso, decíamos. Es muy peligroso porque en manos de jueces de nuestra condición paraguaya es muy peligroso. ¿Cuál es el grado de acatamiento? Casi ninguno. El Paraguay todavía está muy sujeto al positivismo, o sea, al alcance semántico de la norma, y no sale de eso. No hay una comparación. Por ejemplo, una comparación. Resulta que el miembro del consejo, del jurado, que es representante de la universidad o de los abogados, está sujeto al juicio político por ser miembro de ellos, del jurado. Y nosotros los jueces que actuamos como miembros de corte, no. Eso no es admisible bajo ningún aspecto cuando se racionaliza el sistema interamericano en el cual hace primar la dignidad con justicia, igualdad y libertad. No puede ser que yo que estoy poniendo la cara tenga que estar sujeto a un juzgamiento de inferior categoría que un abogado, que por integrar el jurado o el consejo solamente puede ser destituido por juicio político. Eso no resiste un análisis mínimo, con un criterio convencional, ¿Dónde y por qué Sandra Quiñones quiebra el principio de independencia de poderes? Y porque plantea un juzgamiento con petición de destitución, porque así dice, cuando contra un magistrado, contra 3 magistrados que intervienen en un caso que no está concluido. Si hubiese estado concluido, tal vez el ruido hubiese sido menor. Pero esta es una circunstancia que desde la época del ex juez Bonsi yo tengo acá. Pareciera que es una venganza, pero en verdad hice porque no la conozco a la fiscal, salvo por foto, ¿verdad? Pero me tocó. Estaba yo en el lugar donde tal vez no tendría que haber estado y por eso hice esto, pero yo no tengo absolutamente nada personal contra ella, porque hay mucha otra gente que tendría que estar sujeto a mi animadversión. Ella está ahí, hizo, quién sabe por qué, yo no creo que haya hecho motu propio, ¿eh? Yo creo que es para dar satisfacción a los fiscales o al establishment. Yo no creo que ella se hubiese arriesgado a una cosa tan severa como esta si no hubiese tenido una motivación extra. Por último, doctor, hoy sos un juzgador sometido a la incertidumbre de lo que decida la justicia, por llamarle de algún modo. ¿Cómo te sentís personalmente? ¿Resignado? ¿Expectante? ¿Desesperanzado? ¿Cómo te sentís? No, ni desesperanzado ni nada. Yo veo venir la destitución, así de sencillo. Y tal vez sea el momento que deba dejar el Poder Judicial. Tal vez este sea el momento, ¿verdad? ¿Dejar de decir renunciando o esperando que se decida? Esas son las cosas que tengo que reflexionar. Porque también después de 28 años sigo viviendo de mi salario. Y la destitución puede afectar la jubilación. No sé si soy claro. No, desesperanzado no. Yo no tengo esperanzas. Mi optimismo siempre caminó a través de mis convicciones. Yo no tengo esperanza en que pueda suceder algo. ¿Por qué va a tener que suceder algo bueno si siempre la misma gente está en el mismo lugar? Acá no hay milagro. Aquí es la misma gente la que está administrando bonanzas y dolores. Yo no tengo por qué esperar nada bueno de ellos, absolutamente.
Me hubiese gustado salir siendo miembro de la Corte, ¿verdad? Como todo el mundo quiere. Pero no se dan las cosas y no se dan. Pero desesperanzado, no sé si pesimista, o tal vez realista nomás, porque es lo que se viene. Doctor, un gusto conversar con vos. Gracias por acompañarnos. Igualmente, a vos, Santiago.